Y hoy queremos hablar de las fábricas de arpillera que hubo en Roldán, que ya no existen, mucha gente no sabe que existieron. Mari va a explicar cómo se usaban esas bolsas. Bueno, las bolsas se las agarraba, la máquina tenía 4 boquillas o 5, depende del modelo de máquina. Entonces se enganchaban las bolsas en una especie de clavos que tenían y se apretaban, y ahí salía directamente por la boquilla. Pero luego se llenaba la bolsa, generalmente 50 kilos o un poco más, y pero al sacarla se cosía. Que había un peón especial, cosedor de bolsas. Que cosían la bolsa, era la gente que llevaba, es un oficio. Tenía que ser bien cocida porque si no perdía el cereal, ya sea maíz o en esos momentos trigo. Bueno, hoy en día ya no se hace en bolsa. Y entonces, bueno, había ciertas cosas que uno a veces tenía esas trampitas, ¿no? Porque la bolsa pesaba tanto, pero si yo le pongo el pie abajo y lo levanto un poquito, la bolsa se va a llenar más rápido, ¿viste? Entonces era kilo menos y hacía bolsas más rápido. Y le pagaban por bolsa. Y se pagaba por bolsa. Yo pensé que ustedes me iban a hablar de que había aquí una fábrica de bolsas. Sí, bueno, dos. Ahora ella. Así se usaban las bolsas. Después se dejaron de usar cuando se cargaba a granel. Se cargaban los camiones directamente. Generalmente los dueños de los campos compraban en estas fábricas de bolsa, que generalmente no era que la hacían, sino que reparaban las bolsas. Reparación de bolsa, y en algún caso sí vendían. Eran dueños de Rosario y estaban generalmente sobre la Ruta 9, donde enfrente de lo que hoy es la YPF había una, por ejemplo. Y lo característico es que la mayoría de los empleados eran mujeres, chicas jóvenes que habían terminado la primaria, pero acá no tenían mucha posibilidad de seguir estudiando, salvo que viajaran a Carcarañá o a Rosario, y a lo mejor económicamente no eran las condiciones de eso, entonces terminaban empleándose. Sí, otros casos que los padres no dejaban estudiar a las mujeres todavía, empezando los años 60, porque la mujer no era tenía que saber solamente para tareas intelectuales, digamos. Sí, saber las cosas del hogar nada más. Pero ya era un avance porque estas mujeres trabajaban fuera de la casa. Tenían un horario que iba de 7 a 12 y de 14 a 5 y media de la tarde, y que los sueldos relativamente eran un poquito bajo, pero estaban. Y en verano estos horarios se cambiaban porque eran horarios corridos. Era una tarea insalubre, en cierta, porque la arpillera despide polvillo, Claro. Entonces tenían que hacerlo con barbijo. Y eran, por ejemplo, máquinas enormes, porque eran máquinas de coser, pero grandes. Generalmente tenían que trabajar de pie, eran muchas horas de estar de pie, y aparte de tener el barbijo, tenían el tema de que si se rompía una de esas máquinas, había máquinas de reemplazo, pero generalmente se las arreglaba en Rosario, se las tenía que trasladar a Rosario para su arreglo. ¿Qué más? Sí, es realmente un oficio que muy pocas personas saben que existieron porque había demanda, porque el campo necesitaba bolsas, porque se envasaba en bolsas. Cuando cambió el sistema ya no tuvieron más razón de ser. Hoy día las cebollas o las zanahorias se envasan en plástico, ya la arpillera no se ve más. Tengo el recuerdo, ¿no?, de ser muy chico, que a mí me parecía que era como un oficio de
desagrado, ¿no? Como un oficio donde uno no le daba la importancia, porque está el refrán, ¿no? A hombrear bolsas al puerto, ¿viste? Como si no tenías la capacidad, era lo único que te quedaba por hacer. Si no tenías fuerza, aparte tenías que tener 50, fuerza 60 física. kilos que Claro. pesaban las bolsas, depende de qué Los sería. estibadores. Eran Exacto. estibadores, justamente. Y de la época que estamos hablando sería fines de los 50, principios de los años 60, Sí. donde el campo demandaba muchísimas bolsas para el trabajo de cereal. Yo me imagino que los otros pueblos Era lo mismo. de Todo. población agrícola tendrían todo su fábrica de bolsas, Claro. porque era una necesidad. Y comparando que aparte de que Roldán en esa época era el boom de los cereales, vamos a ver, también acordémonos que siempre dijimos paralelamente era una zona netamente tambera. También. Ese es el otro tema de Claro, hoy. paralelamente son las dos Sí. Mari, actividades más contá cómo fuertes. funcionaba un tambo. Bueno, el trabajo de tambor realmente era bastante sacrificado, vamos a Siempre decir la fue verdad. muy Siempre duro. fue muy duro. Después ya vinieron las máquinas, bueno, las máquinas ordeñadoras le enchufaban Sí. los chupetes en las tetas a las vacas y eso se hacía solo, pero si no, había que mandar. Primero, el boyero siempre existió porque tenían que ir a buscar las vacas al campo. Bueno, el boyero arriaba las vacas al corral, iban entrando una a una en la parte del ordeñe, las ordeñaban, se ponía en baldes grandes que eran bastante de 50 litros y así, y se demandaba a los tarros. Una vez que lo mandaban a los tarros, el tarro, como al tener temperatura, y ¿saben a qué hora trabajaban? Empezaban a trabajar a las 3 de la mañana. Ya era el horario. Son 18 horas en el tambo antiguo, era 18 horas de trabajo y depende de la cantidad de animales Pero que en tenían. invierno era prácticamente a la Terrible, intemperie. a la intemperie. La tarea. Tendrían un tinglado, por ejemplo, para la lluvia y eso, pero si no, era el corral al aire libre. Entonces, bueno, allí entraban las vacas cada una, la iban entrando y la hacían el ordeñe. Se ponía la leche en el tarro, ¿sí? Y una vez que el tarro estaba lleno, se agarraba y se ponía en la refrescadora a refrescar esa leche. ¿Por qué? Porque salía caliente del animal. Entonces no podía estar en el tarro hasta la hora de la mañana que salía, la mañana cuando salía el sol, que se terminaba el tambo de por sí, porque cuando empezaba a salir el sol ya se terminaba el horario de tambo. Y se ponía en tarro, se refrescaba, que el cual un caballo tiraba el balde, había un caballo, para no ser una persona, porque el balde era muy grande, era 50, 60 litros. ¿Quién levanta un balde de un pozo? Entonces tenía una roldana grande, el caballo lo tiraba y caía en el refrescadero, que se mantenía el agua fría del pozo. Y así hasta terminar con la cantidad de animales que tenía. Eran todas holando, generalmente todas holando, son holando argentino, que era el animal la vaca que se utilizaba, la raza que se utilizaba para la leche. ¿Había tambos acá en Roldán? ¿Había Sí, tambos? Dame sí, ubicación para que la audiencia... Bueno, de la gente que tenía tambos, los primeros tambos fueron los suizos y los vascos. Fueron los primeros que empezaron con los tambos. Los vascos era Otadui, de Iparraguirre, Mendiaga, Borrajena, Esponda, Echani, Urreta Vizcaya, y los suizos eran Skinner, Schwann, Birch, Bisler, Bevalet, Fischer, Egui y Yegi, o Jaegui, es lo mismo. Las cremerías a las cuales se llevaba la leche era Marré, Somachini, Ateca, Cuni, Meli, Pillú, entre las más importantes. En el año 1950 más o menos comenzó Cotar en Rosario
la cual Roldán, comenzó la cooperativa de tamberos para luego comenzar en Rosario. La leche se llevaba de acá, partía en tren a Rosario. La traían a la estación, partía en tren a Rosario. En carros. Jardineras. Traían la leche. Y después algunos la llevaban a Carcarañá, que también se hacía reparto de leche, y otros vendían en la Casa Amsler, porque también se vendía al público. En esos años Así que fue los comienzos, después en el 1950 fue el comienzo de la cooperativa que tenían antes, comenzó Cotar. Y de allí fue. Roldán fue declarada ciudad o pueblo lechero, tambero, porque era el que más tambos tenía. ¿Ustedes tienen el recuerdo de ir a visitar el vendedor ambulante en lo que es la leche suelta? Sí. La leche te la llevaban a tu casa. A tu casa, en carros iban, en jardineras, tenían los tarros chicos, te llevaban, tenían el medidor, que era de 1 litro, te dejaban, vos ponías la lechera y te dejaban ahí el... Generalmente el reparto a domicilio era más rentado económicamente que si lo dejaban en la cremería, porque en la cremería te tomaban una muestra semanal en la cual, de acuerdo al tenor graso que tuviera la leche, te iban a pagar. Entonces eran las grandes disputas por la calidad de la leche, y generalmente el cremero le pagaba menos de lo que correspondía el precio de la leche. Entonces el que podía hacía un sistema de venta a domicilio, directa. Sí. ¿Y ustedes compraban así? En mi casa, mi casa daba al frente al norte, del patio en el sur, había una mesa en el patio. Mi mamá dejaba la olla con la tapa, le ponía un fierro arriba para que el viento no se la llevara, y abajo de la olla la plata. El lechero llegaba, entraba directamente, daba vuelta alrededor de la casa, dejaba la leche, que sería siempre la misma cantidad, se cobraba y se iba. Nosotros no lo veíamos al lechero, pero íbamos, la leche estaba allí, pero todos los días pasaba eso. Me acuerdo yo el peso, porque se ve que si no el viento se llevaba la tapa, ¿viste? Una olla de aluminio. Una olla de aluminio con tapa. O el hervidor en la ventana. Claro. Bueno, mis abuelos trabajaban en el tambo y también tenían el reparto. Por eso mis tíos y mi papá, todos tenían un circuito de recorrido de domicilios donde entregaban la leche. Y así, se conocieron. Era el apellido Amado. Amado repartía leche. Y en general todos los tambos tenían sus repartidores. Claro, Ferrari, se vendía el reparto de leche, porque si vos querías dejar hacer otra actividad, te vendían el reparto de leche, o sea, el circuito lo podía comprar otro lechero. Sí. Claro, era el abastecimiento. Era un trabajo. Era un trabajo. Es otro oficio que ya no existe. Sí, ya no existe. Para la década del 30, acá en Roldán, aparte de los apellidos que nombró Mari, y habrá habido más de 100 tambos. Sí. Muchísimo más. Más de 100 tambos. Ahora se veían las vacas, donde ahora están los barrios privados. Se cultivaba, pero había mucho campo de vaca. Uno las veía, las vacas. Ahora no ves vacas en Roldán. Pero se veía mucha cantidad. Después. Y de las Holando se veía todo, vaca blanca y negra, ¿viste? Sí, blanca y negra. Lo que ella había dicho, que empezaba a las 3 de la mañana, yo tenía un recuerdo de un tambero que decía que a las 3 de la mañana el campo se iluminaba, porque todos los tambos prendían los faroles para empezar el trabajo de llevar las vacas y empezar con los ordeños. El famoso Petromax. Claro. Pero qué frío, con estas heladas como de este tiempo, estar allí con las manos mojadas, por supuesto que era una actividad de mano mojada. Los cosas que tomaban agua las vacas estaba congelado, tenían un trozo de hielo arriba. Y recordá que no solo era una ordeña, eran 2 ordeñas, 2 ordeñas por día. 18 horas en total de trabajo más o menos tenían. ¿Te acordás los banquitos de los ordeñadores? Los famosos atados acá a la cintura. Claro, tenían el banquito, ¿no? Con una sola pata. Una sola pata, un cuadrado de madera, y se lo ataban. Así que ellos ya se agachaban y se sentaban a la altura de ordeñar una vaca.
Es un banquito muy Y chiquito. tenían acá las manos con callosidad el dedo porque como se pone esto así, no es que se agarra así, sino así. Esta parte era la Explica lo que es Claro, radio. pero, o sea, la parte el pulgar el tuyo hacia pulgar abajo. doblado. Bien, hacia abajo. Doblado y con el huesito que tenemos para doblar el La pulgar. primer falange. La primer falange, ahí Bien. era. Y por eso muchos tenían callosidad acá. Y las manos, pobrecitos, tenían todas cuarteadas por Aparte, el frío. perdón, me imagino que es una actividad que no tenía descanso, eran todos los días. No. Todos los días, no le podés decir al animal hoy no te ordeño. O sea, Por eso para terminaron también los tambos, ¿no? Claro. Y después ya empezaron las máquinas. se que empezó eso a fue- modernizar. Ya con 3 o 4 personas ya lo hacía. En vez de antes tenías que Claro. hacer con varios. Porque También para eliminó, terminar, el tambo moderno eliminó personal. personal. Sí. O sea, la máquina fue reemplazando Sí. a los humanos a medida Claro. del progreso. Me encantó, chicas. Sí. Gracias. ¿Eh? ¿Algo más para agregar? Porque la verdad que fueron 2 actividades que Y- uno y hasta desconocía. no hace mucho que se veían sobre las rutas. Sí. Sobre la ruta 9, los carros con los tarros allí Sí. esperando. Después los tanques esos. Sí, contar de los- ya de los- va la- directamente claro. al campo. Claro. El Sí. camión con tanque ya va al campo. Y ya venía con refrigeración para Sí. el Claro. mantenimiento de la leche que llegara en buenas condiciones a las ciudades. Lo que queda aclarar es que bueno, que yo hablé de los malos pagos que se le hacía al tambero. Bueno, eso va a ocasionar la fundación de la cooperativa Cotar, porque va a ser una cooperativa de defensa del tambero. Y uno de los primeros logros que tiene Cotar es el pago acorde al precio de la leche, no tampoco como se le daba antes, que surge acá en Roldán, pero después sí, como dijo Mari, se instalan en la ciudad de Rosario. Sí. Chicas, El hecho de que había tantos carros transitando, no teníamos calles buenas, porque las calles eran todas de tierra. Y esos carros lecheros destruían las calles. Ahí. Y como en cada esquina había 4 pasos, porque había zanjas en las manzanas, rodeando las manzanas, y había 4 pasos de losas de cemento. Pero claro, el carro lechero pasaba por arriba de esas losas y las llenaba de barro. Así que era muy difícil no cruzar por los carros lecheros en general, no cruzar por esas losas sin embarrarte. Sin embarrarte. Vos cruzabas en la esquina cuando había barro y siempre terminabas embarrado y siempre decíamos los carros lecheros. Chero, y eran habían sido los viejos durmientes del ferrocarril, También, sí, que para eran de las zan- fierro. para Eso que después las las zanjas más esquinas estaban grandes haciendo, sí. se usaban esos durmientes. Sí. Que andar en bicicleta por esos durmientes era complicado, porque eran finitos. Y te voy a comentar otra cosa con respecto a los carros, que no lo comentamos. Los carros jardineros de los campos que venían con la leche venían todos pintados, ¿se acuerdan ustedes? A los costados y atrás venía un paisaje. ¿Quién lo hacía? El abuelo Moser, don Ernesto Moser pintaba los carros. Ah, mira vos. Le hacía paisaje y en los costados, en los 2 costados, que venían esas partes lisas, él los pintaba todo con flores y atrás era un paisaje. Ah, eso no quedó nada. Ojalá encontremos No. fotos de eso. Sí. Ojalá consiguiéramos Todo, fotos de todo. esos carros pintados. chicas, muchas gracias. Como siempre, las esperamos el próximo lunes. Bien. Bien. Hasta el lunes. El lunes. Gracias.